Sea usted bienvenido a lo que es esta nueva transmisión del Consejo de la Palabra del Señor. Vamos a dar comienzo a esta exposición de la palabra, pero antes de ello yo le voy a invitar a que pasemos a orar, para que nos presentemos delante del Señor y que el Señor nos sea llenando de su gracia, de su sabiduría, de su ciencia, para poder hoy día conversar un momento de su palabra. Así que ore junto a mí donde usted quiera que esté. Yo le invito a que también incline su rostro y oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, ayúdenos usted, Señor amado. Ayúdenos usted, bendito Dios, porque dentro de nuestra necesidad, dentro de nuestras carencias, dentro de nuestras falencias, Señor amado, necesitamos mucha de su ayuda, Señor. Entendemos que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y por eso nos movemos a buscarle a usted, porque si fuera por nosotros, Señor, muchas veces ni le buscaríamos. Mas el Espíritu Santo que está en nosotros nos insta a buscarle, a anhelar, a desear, a tener esta comunión con usted. Y en esta hora que vamos a compartir un momento de la palabra, necesitamos de su gracia, de su sabiduría, de su ciencia. Por eso rogamos y pedimos que en cada lugar donde estén nuestros hermanos siguiendo esta transmisión puedan ser impactados por su gracia y su misericordia y también por su sabiduría para poder entender desde su palabra, Señor amado, qué es lo que debemos hacer y cómo debemos conducir nuestra vida. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor nos bendiga grandemente. Le voy a invitar a que por favor usted sea tomando la palabra del Señor y nos vamos a ir al libro de Esdras, capítulo 3, verso 12. Esdras, capítulo 3, verso 12. Le voy a dar un momentito para que usted pueda buscar la palabra del Señor. Y si ya la tiene, vamos a leer el versículo 12 en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice: muchos de los sacerdotes, de los levitas, los jefes de las casas paternas, ancianos, habían visto la casa primera. Y viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Esta ha sido la lectura de la palabra del Señor. ¿Ya? Vamos entonces a conversar un momento en función de ella, en función de esta palabra tan hermosa que hemos leído. Estamos refiriéndonos al tiempo del retorno del pueblo del Señor. Recordemos, si nos ponemos en contexto, recordemos que el Señor saca su tierra, saca su pueblo de la tierra de Egipto, los lleva a la tierra prometida y los asienta en ese lugar y les permite a ellos establecer reinos donde Saúl, después el rey David y finalmente Salomón tuvieron un reino unificado con las 12 tribus, tuvieron un reino donde ciertamente vieron mucha prosperidad, vieron mucho desarrollo, vieron muchas victorias, pero posterior a eso, estos hombres comenzaron a decaer, estos reinados comenzaron a decaer, hasta que vinieron los exilios. El primero por los asirios al reino del norte, y finalmente los babilónicos que invaden y toman Jerusalén y toman Judea en el reino del sur. Entonces todos estos acontecimientos nos hacen, por cumplimiento de profecía del profeta Jeremías, por 70 años estar fuera de su tierra, por 70 años estar en el exilio, por 70 años tener que vivir en una tierra extranjera, en una tierra distinta, donde pasaron muchas situaciones, muchos eventos, hubieron también profecía, hubieron también acontecimientos que Dios fue mostrando en su palabra. Pero llegamos a lo que es el retorno, cuando Dios mueve el corazón de estos hombres, mueve el corazón de estos reyes y ordena en su tiempo la necesidad que ellos podían tener. Entonces les permite, poder retornar a su tierra. Les permite poder retornar y poder en 3 escuadrones poder comenzar con una labor gloriosa que Dios despertó en los reyes de Persia, de poder reconstruir el templo, ¿ya? El primero es Zorobabel, que vuelve con un grupo de judíos y vuelve a una labor gloriosa que tiene que ver con la reconstrucción del templo. Y en esta escena es donde estamos. Dice que la palabra del Señor que ellos regresan
y se empiezan a dispersar para poder tomar posesión de sus tierras, poder reconstruir sus casas, poder tener un lugar donde estar. Y luego, pasado un tiempo, pasado un par de meses, comienzan con la labor de la reconstrucción. Y lo primero que hacen es reconstruir el altar, ¿ya? El altar en donde pudieran ellos realizar sacrificios a Jehová, en donde ellos pudieran hacer sacrificios de expiación, como también sacrificios de agradecimiento, de gracia, sacrificios de alegría al Señor. Y posterior a eso, de que establecen el altar para poder hacer todos estos sacrificios, llegamos a la situación en la que estamos, llegamos a la situación en donde vemos que se empiezan a remover los escombros, remover los escombros, despejar el lugar donde anteriormente había estado el glorioso templo de Dios. ¿Por qué digo glorioso templo de Dios? Porque en una mirada panorámica de lo que Dios creó a través de Salomón, uno podía darse cuenta la majestad de ese templo, uno podía darse cuenta lo bello de ese templo, uno podía darse cuenta lo glorioso que había estado, e incluso la presencia de Dios cuando uno lee el libro de Ezequiel o cuando uno lee el libro de preexilio, cómo uno podía darse cuenta que ahí estaba la gloria del Señor. Pero llega un momento donde la gloria del Señor deja ese lugar y queda solamente esta hermosura física, pero que finalmente los babilónicos destruyen, acaban, arrasan con todo ello y se llevan todos estos tesoros allá a Babilonia. Entonces, entendido ese contexto de desolación, entendido ese contexto de sentimientos encontrados, entendido ese contexto de un pasado glorioso y un presente penoso, es que este pueblo está en esta situación. Y este pueblo se da la particularidad que hay dos grupos de personas. Hay un grupo de personas más ancianas que había estado en Jerusalén, que había visto la gloria del templo, que había pertenecido al pueblo antes del exilio, y había un grupo más joven que no lo había vivido, que no había participado de aquello, que no había sido parte de esta gloria primera. Entonces, en esa situación, resulta que están removiendo los escombros del templo, están removiendo todos los escombros de ese lugar para poder comenzar a establecer las bases, las simientes, ¿ya? Y se da esta situación donde dice que muchos sacerdotes, levitas y jefes de las casas paternas, es decir, los ancianos que habían visto la gloria primera, viendo echar los cimientos de la casa, lloraban en alta voz. Mire, queremos conversar en esta hora de una condición o de una condición emocional que se llama nostalgia, ¿ya? Y esta nostalgia desde la mirada que muchas veces nos deja pegado hacia el pasado. ¿Por qué? ¿Por qué nos deja pegado hacia el pasado? Porque nosotros quedamos mirando las cosas como si antes hubieran sido mejor. ¿Cuántas veces usted y yo no nos hemos visto enfrentados a una conversación, a un dialecto con alguien en donde uno puede notar que ha quedado pegado en cosas que vivió en el pasado, sean buenas o sean malas, pero eso los ha marcado y no los ha dejado mirar el presente y no nos ha dejado mirar el futuro. Y eso es lo que hoy día el Señor nos quiere hablar, porque mire, este grupo de sacerdotes, de levitas y de ancianos no podían compartir la alegría que tenían esos jóvenes que estaban recién partiendo, esos jóvenes que estaban viendo cómo podían establecer desde ahí los cimientos de un templo para adorar al Señor, porque su necesidad era adorar a Dios, sino que ellos quedaron pegados en la gloria que fue anterior. Se estima, y debe haber sido muchísima, se estima hoy día del orden de 5 billones de dólares el gasto, la inversión que había en el templo primero de Salomón. Perdón.
De ahí que la gloria era tan portentosa, con oro por todos lados, con maderas preciosas, con telas de finísimas, con sedas, con todo aquello. Entonces, estéticamente debe haber sido muy hermoso. Pero el punto aquí es que estos hombres se quedaron con ese pensamiento y no podían disfrutar ni compartir el gozo de los más jóvenes, que hoy día estaban viendo como algo glorioso su avance, pero sin embargo ellos lo estaban viendo como algo penoso. Mire, la nostalgia muchas veces no deja vivir bien el presente. La nostalgia muchas veces no deja disfrutar las cosas que hoy día tenemos. El pasado ya no existe, es el presente en el cual nosotros nos movemos. Lo platónico del pasado, esto que nos lleva a pensar y recordar que antes fue mejor, muchas veces nos ciega la visión, idealizando este pasado y no disfrutando lo que hoy día tenemos, no disfrutando nuestra esposa, no disfrutando nuestros hijos, no disfrutando nuestro esposo, no disfrutando nuestra familia, no disfrutando nuestra casa, no disfrutando hoy día nuestro presente, nuestra realidad, porque antes fue mejor, porque antes fue más importante. Entonces eso no nos deja avanzar. Y esto no viene solamente de mí, la palabra del Señor así lo deja bien en claro. El Evangelio es un llamado a vivir las cosas nuevas. El Evangelio dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas, ¿qué cosa? Pasaron y ahora todas son nuevas, son hechas nuevas. Esa es la novedad de vida. Yo lo puedo entender. Hoy día estamos en tiempos muy sensibles en cuanto a la política y a la economía de nuestro país y a lo socioeconómico y a lo sociocultural de nuestro país. Yo no puedo entender que las personas de este mundo puedan haberse quedado pegadas en situaciones, en acontecimientos que uno no puede venir a discutir en este momento. Pero lo que sí puedo decir con mucha autoridad es que el pueblo del Señor no puede vivir en la misma condición que el mundo. El pueblo del Señor no ha venido a vivir para vivir en amargura, no ha venido para estar en tristeza, en soledad, en esta nostalgia del pasado, sin poder disfrutar lo que Dios hoy día le tiene, sin disfrutar lo que Dios hoy día le pone a su mano, sin disfrutar lo que Dios hoy día le está ofreciendo, que es esta salvación, que es esta vida eterna y que es también esta novedad de vida, donde todas las cosas son hechas nuevas, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios es que establece una relación con nosotros que nosotros no conocíamos. Por eso, que la nostalgia no le permita no disfrutar de esta relación con Dios. Que la nostalgia no le permita a usted quedarse pegado en las cosas, en los acontecimientos del pasado, para no disfrutar el presente y para no disponerse para el futuro. Amén. El Señor nos sea bendiciendo. Y también Salomón aborda esto en el libro de Eclesiastés. Cuando usted busca la palabra del Señor, en Eclesiastés dice un verso, en el capítulo 7, verso 10, dice una palabra bien fuerte, bien con harta sabiduría. Dice, no digas, porque los días pasaron fueron mejores que esto, porque no es por sabiduría los que piden estas cosas. O sea, cuando alguien está viviendo en que los días pasados fueron mejores, cuando alguien está diciendo que mi relación con Dios antes fue mejor, cuando alguien está diciendo que el Evangelio antes era mejor, cuando alguien está diciendo que mi matrimonio antes era mejor, cuando alguien está diciendo que mi infancia antes fue mejor, está carente de sabiduría, está hablando en necedad, está hablando, perdónenme la palabra, una tontería, porque la palabra del Señor nos hace que hoy día nosotros disfrutemos, que hoy día nosotros nos alegremos, que hoy día nosotros podamos estar en gozo, en alegría, en refrigerio, porque el Señor es el que hace todas las cosas nuevas. Dice, y este tipo de pensamiento, este tipo de acontecimientos se da mayormente en los periodos de prueba, se da mayormente en los periodos difíciles, en los momentos complicados. Me va a disculpar. En los momentos difíciles, en los momentos complicados, en los momentos donde nuestra fe es puesta a prueba, donde nuestra fe es puesta en dificultad, ahí es donde viene esta nostalgia y este pensamiento de que antes lo vivíamos mejor, de que antes lo pasábamos mejor. Yo me acuerdo de manera irónica
una persona que participaba con nosotros en la iglesia, él siempre decía, es que antes levantábamos las bancas, es que antes hacíamos esto, es que antes los servicios terminaban a las 1, 2 de la mañana o pasábamos toda la noche. Y usted los miraba y muchas veces, me va a perdonar, pero muchas veces tenía que ver con un estado espiritual muy acabado, con un estado espiritual muy deprimente, porque vivía en las cosas que antes disfrutó, en las cosas que antes otros vivieron, y no vivía en que su relación hoy día con Cristo es la mejor. Su relación hoy día con Cristo, el cristiano no puede pensar que antes fue más grande que hoy día. ¿Por qué? Porque el niño cuando nace no nace grande, nace pequeño y va creciendo en la medida que va aumentando, el tiempo, que va pasando el tiempo. Lo mismo en la fe cristiana. Antes yo no puedo haber sido más fuerte que hoy día, porque hoy día el Señor me permite y tengo una mejor relación con Dios y he vivido más eventos con el Señor. Entonces mi confianza, mi fe está más segura, está más certera, está más confiada en el Señor. Por lo tanto, hoy día yo estoy creciendo y hoy día mi relación con Dios es mejor que antes. Y lo mismo en todas las cosas el Señor nos permite que a través del tiempo nosotros vayamos profundizando, vayamos viviendo y vayamos afirmando nuestra confianza en el Señor. Vivir en el pasado es una forma de perder este contacto con la realidad. Vivir en el pasado es una forma de perder esta noción de lo que hoy día tenemos, para que el día de mañana, cuando ya haya pasado, también la anhelemos como un recuerdo de lo que no tuvimos, de lo que no alcanzamos, de lo que no pudimos, de lo que no vivimos. Entonces el Señor nos permite a usted y a mí, como pueblo del Señor, como iglesia de Cristo, no estar atrapados en esta trampa del pasado, sino que haber disfrutado lo que vivimos, a recordarlo añorosamente, pero no vivir nuestra vida pensando que eso fue lo mejor y que allá debiéramos estar. Nosotros hoy día, donde Dios nos tiene, es un tiempo glorioso. Dice, hacer mejor uso del tiempo porque los días son malos. Eso dice Efesios. Cuando alguien queda pegado, Efesios 5:16, cuando alguien queda pegado en el pasado, no hace uso eficiente de su tiempo, no hace uso eficiente de su vida, no hace uso eficiente. ¿Por qué? Porque la vida le pasa como transparente, le pasa como... uy, y ya es martes, uy, ya jueves, uy, ya es domingo, uy, ya es la otra semana, uy, ya pasó el mes. Transparentemente pasa porque no se ha dado cuenta de lo que está viviendo. El Señor nos permite a nosotros, a usted y a mí, disfrutar cada día con el Señor. El Señor nos aliente cada día a estar animosos, a estar alegres, a estar contentos en esta novedad de vida, porque nosotros no estamos llamados a vivir neciamente, nosotros estamos llamados a vivir sabiamente. Vivir sabiamente es vivir el presente con Cristo. Vivir sabiamente es vivir este momento con el Señor, es vivir esta relación con Dios de la manera en que, si el Señor nos llama, nosotros lo habremos disfrutado a concho y iremos a disfrutar mucho más en su presencia. Por lo tanto, la premisa que está de por sí en el Evangelio, la premisa que está cierta en el Evangelio, la premisa que es ineludible en el Evangelio, es que estamos llamados a una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, mas ahora son todas hechas nuevas. Estamos llamados a una novedad de vida. Amada hermana, amado hermano, no nos quedemos pegados en el pasado. La nostalgia es un enemigo de la fe. La nostalgia no nos permite ver las cosas que vendrán con esa esperanza y esa seguridad de que serán mejores en el Señor. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esa es la premisa del Evangelio. Todas las cosas son hechas nuevas. Esa es premisa del Evangelio. Nosotros estamos llamados a victoria, a triunfo, a alcanzar las cosas que Dios tiene como propósito para nuestra vida, no porque nosotros las decretemos ni las establezcamos, sino porque el Señor le ha placido poner este tesoro tan grande en vasos de barro. Al Señor le ha placido colocar esta gloria tan magnífica en usted y en mí, que somos perennes, que somos falibles, que nos equivocamos, que cometemos errores, pero el Señor ha puesto esta gloria en usted y en mí para que hoy día nosotros podamos disfrutar del presente y añorar lo que viviremos con el Señor en el futuro. No quedarnos pegados en el pasado. El pasado fue hermoso, el pasado fue glorioso, pero el presente y el futuro es lo que el Señor nos permite vivir hoy día en esta esperanza viva. Por eso Pablo dice, una cosa yo hago.
olvidar lo que queda atrás y extenderme ¿hacia dónde? Hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. El llamado del Señor en esta hora es a extendernos hacia el futuro, extendernos hacia la confianza en el Señor, extendernos hacia las cosas gloriosas que viviremos con el Señor. Por eso, amado hermano, amada hermana, confíe en el Señor, confíe en el Señor. Cuando la gente dice que las cosas pasadas fueron mejores, no está viviendo el presente con Dios. Viva usted el presente con el Señor. Cuando las personas dicen que las cosas pasadas fueron mejores, no está esperanzado en el futuro. Le cierra la puerta al futuro que con Dios estamos llamados a vivir. Así que el Señor le bendiga. Idealizar el pasado no nos permite vivir bien el presente y el futuro. Por eso el Señor nos dice en esta hora que nosotros debemos extendernos hacia adelante, hacia el supremo llamamiento de Cristo en su vida y en la mía. El Señor nos bendiga, el Señor le aumente la fe, la confianza, y sea esto una palabra que al contrario de cansarla, de agobiarla, de quitarle la fuerza, sea esta una palabra que le entregue vigor, que le entregue ánimo, que le entregue confianza. Y si en algo estábamos cayendo, el Señor nos permita en esta hora recobrar la fe, alentarnos y seguir hacia adelante. Vamos entonces ahora a compartir de una oración. Vamos a buscar el rostro del Señor para que el Señor nos dé gracia, nos dé sabiduría en esta hora, a través de su palabra. Dios amado, gracias le damos por el consejo de su palabra. Le damos gracias por este tiempo que hemos podido disfrutar de tu palabra, en la cual tú nos llamas a esta novedad de vida, en la cual tú nos dices que ciertamente nosotros hemos podido tener diferentes pasados, diferentes eventos, diferentes acontecimientos hermosos sin lugar a duda, pero eso idealizado nos hace daño. Lo que realmente nosotros debemos de vivir en nuestro presente en ti, en nuestro futuro en ti, y seguir confiados, porque si nos extendemos hacia adelante, hacia la meta, ciertamente disfrutaremos de todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de mis hermanos que ha podido escuchar, y su gracia y su misericordia sea con sus hogares, con su familia, y a nosotros también nos alcance esta misericordia. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les sea bendiciendo y muchas gracias por acompañarnos. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte para escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ayer lo oscuro, consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? Eterno dejó su gloria de mi pecado, el Señor.
estrelladas cuando tu cuerpo resucitó. Este silencio